Hechos 26, 18, vamos a proyectarlo en la pantalla. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por favor, lo van a leer ustedes. Bueno, vamos a orar que el Señor nos ayude a interpretar bien este pasaje y podamos esta mañana loar a Dios, su palabra, y reconocerla como algo muy importante para nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por regalarnos esta oportunidad de presentar tu palabra y presentarte a ti como el único Dios, Salvador, Redentor y Liberador, Señor. Unge nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, tu pensamiento, Señor, para poder interpretar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento, hermanos. Mi sermón esta mañana lo he titulado La condición del hombre sin Cristo. Ese es el título de mi sermón. Y como propósito quiero mostrar a la iglesia y a los amigos cómo en Cristo encontramos la respuesta a la solución de la condición mísera y lamentable que heredamos nosotros de nuestro padre Adán. Y yo quiero ser esta mañana muy escueto, es decir, muy franco con todos los hermanos y los amigos que nos acompañan, de cuál era la condición del hombre sin Cristo y cómo Cristo se presenta como la solución a esa mísera condición que vivíamos antes. Cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, le entregó el gobierno y el dominio de la tierra. Ustedes que han leído Génesis saben que el Señor le dijo a Adán y a Eva que señoreasen sobre toda la creación. Le entregó los peces, le entregó las aves, le entregó las fieras, le entregó la tierra y lo puso como gobernador y mayordomo de la tierra. Que yo diría que es un privilegio muy grande. Desafortunadamente, cuando pecó, ese gobierno que tenía sobre el planeta lo entregó en el dominio de Satanás. Cuando Satanás tentó a Eva y la convenció de que pecara y Eva llevó el fruto a Adán y pecaron, en ese momento yo diría que fue la tragedia más grande que ha vivido la tierra. Que el hombre le entregó a Satanás el dominio del mundo. Y del mismo hombre, porque el hombre se convirtió en esclavo de Satanás y en un ser sometido bajo la voluntad de él. Usted y yo, hermanos, lo experimentamos. Antes de conocer el Evangelio, ¿qué hacíamos? Le obedecíamos al diablo. Vaya y se emborrache, nos emborrachamos. Vaya y se drogue, nos drogábamos. Vaya y haga esa cosa, porque el diablo, acompañado de nuestra concupiscencia que llevamos en la carne, nos llevaba a eso. Yo por eso al borrachito que pasa por allí, yo no lo culpo. Él está sometido bajo la voluntad del diablo, de Satanás, porque es un esclavo de Satanás
Pero gracias a Dios que los que estamos esta mañana en este recinto, el Señor nos libertó. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. A mí me gusta una canción viejita que dice: y es un canto de libertad. Y es un canto de libertad que de paz el alma llena. Y es un canto de libertad, proclamarlo Él me ordena. Es un canto de libertad. Y muchas canciones más que hablan de libertad. A ver, ¿cuántos hemos sido libertados? Si usted ha sido libertado, con alegría grite esta mañana: gloria a Dios. El apóstol Pablo, en la base bíblica que tomamos, recuérdame cuál fue. Hechos 26, verso 18. Precisamente nos habla que el ministerio de Pablo a nosotros los gentiles fue liberarnos o traernos el mensaje para liberarnos de esa ceguera y oscuridad y de las garras del diablo. Lo voy a volver a leer para que ustedes lo tengan muy presente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si usted le pone cuidado a ese versículo, ahí está lo que Dios hizo con nosotros. Nos abrió los ojos, nos convirtió de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibamos por él perdón de pecados en su nombre y tengamos una herencia allá en los cielos con los santificados. Yo diría esta mañana que ese paquete de bendiciones, eso no lo vende en la farmacia ni lo vende en el supermercado, eso solo lo recibimos de Cristo Jesús. Por eso hablar de Cristo es lo mejor que podemos hacer. A ver, alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Entonces voy a hablar, y quiero que me ponga mucho cuidado, de la condición del hombre sin Cristo. ¿Cómo era? Hablando de nosotros los creyentes y de los amigos, ¿cuál es su condición? Para que usted lo piense y lo reflexione esta mañana. En el Evangelio de Lucas encontramos, la primera que quiero mencionar es que el hombre sin Cristo está perdido. Irremisiblemente perdido. En el Evangelio de Lucas, si usted lo ha leído, encontramos que el Señor nos habla de las tres cosas perdidas. ¿Cuáles serían? La oveja, la moneda y el hijo. Sí. Usted en su casa lea San Juan capítulo 15 y usted va a encontrar que el Señor habla de las tres cosas perdidas. Repito, la oveja, la moneda y ¿qué más? Y el hijo. De ahí inventamos una canción muy bonita, un clásico que es ese 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Bueno, pero no quiero cantar más porque me pongo a cantar y no predico la palabra. Solamente para recordar. Estas tres cosas perdidas son tipo de la condición del hombre pecador. Hermanos queridos, estamos nosotros perdidos, volatados. Bien lo expresa el evangelista Juan, que el hombre está perdido, y leamos Juan 3, 14, 16.
para que usted vea lo que dice Juan, si es verdad que estamos perdidos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted mire, vuelve atrás de producción, por favor. No se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el propósito de Dios a través de la manifestación de Cristo y del Evangelio es que el hombre no siga perdido, porque el hombre en la condición que está perdido. Cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo, en el epílogo de este relato hace mención del propósito de Jesús a la casa de Zaqueo. Ustedes saben que Zaqueo era un hombre como pequeñito, pero ante la sociedad judía era tenido por ladrón, por avaro, porque a través de los impuestos se había enriquecido y tenía mucha fortuna, pero los judíos no lo creían porque era amigo del Imperio Romano. Y Jesús lo visita. Y en Lucas 19, versos 9 y 10, Jesús manifiesta por qué él quiso ir a la casa de Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esa casa por cuanto también es hijo de Abraham. Siga, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos queridos y amigos, sí estamos nosotros perdidos, embolatados, engañados por el diablo, pero esta mañana hay libertad. Y aquí está el Dios que puede encontrarnos y enderezarnos el camino y mostrarnos la senda verdadera. Por favor, díganle gloria a Dios esta mañana, que eso debe traernos gozo y regocijo. Segundo, el hombre sin Cristo es un esclavo. El hombre sin Cristo es un esclavo de Satanás y del pecado. Y está obligado a obedecerle en todos los requerimientos de su amo. Vuelvo y repito, el que se emborracha no tiene la culpa. Es esclavo del diablo. El que asesina tampoco tiene la culpa. Satanás lo induce a eso, porque es esclavo. Y ustedes saben que Satanás es un amo cruel y tirano. Gracias a Jesucristo que vino y lo derrotó y nos libertó de ese tirano. Pero miremos Juan 8, 32, 35. ¿Qué dijo el Señor? Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos esta mañana somos libres? ¡Libres! ¡Libres! Nosotros somos descendientes de Abraham, dijeron los judíos. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido y también a libertar la humanidad de la garra del diablo. Usted, hermano, tiene una historia cuando se convirtió. Yo tengo mi historia. Cuando yo me convertí al Evangelio, el Señor me liberó de ese tirano. Y sin vergüenza y descarado que nos tenía esclavizados, nos tenía atados,
pero vino uno más valiente, que es nuestro Señor Jesucristo, lo venció. Por eso esta mañana tenemos que darle gracias a Dios, exaltarlo y agradecerle lo que ha hecho por nosotros. En la escritura que tomamos como base de esta enseñanza encontramos que el ministerio de apóstol Pablo fue pues a los gentiles, como ya he dicho, y voy a repetir algunas cosas que hace mención Pablo. Para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pedro, la primera carta, capítulo 5, versos 7 y 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el hombre sin Cristo es esclavo del diablo. Por eso, hermanos, hay que predicar el evangelio, porque el evangelio le da al hombre la luz, le da el entendimiento para poderse zafar de tales cadenas donde está preso. El hombre sin Cristo, tercero, está ciego, como cantamos en la canción. ¿Se recuerdan cómo es? Una vez el Señor sanó a un ciego. En Mateo 13, 15, 16, dijo el Señor esto del hombre: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Está hablando con los judíos de que tenían su oído embotado, sus ojos estaban cerrados, su corazón estaba empedernido, y dijo, y no quieren que yo los haya, que es la condición del hombre. Por eso esta mañana los amigos que han venido aquí, yo le invito en el nombre del Señor Jesús. Usted póngale atención a la palabra, y de este recinto usted puede ser libertado de muchas ataduras y encontrar el verdadero camino para llegar al cielo. Y dice el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué más dice? Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, hermanos, bienaventurados nosotros, que el Señor nos abrió nuestros oídos y nos abrió los ojos, y esta mañana estamos en este recinto alabando al Señor. Por ahora, aplausos para Cristo. Cuando Jesús inicia su ministerio y visita la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, fue invitado a leer la escritura, y allí donde también hace mención del propósito de su ministerio. Lucas 4, 18, 19. Dijo esto el Señor en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, o sea, a nosotros, la raza humana. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Yo creo que un texto más claro de lo que es el ministerio de Cristo no hay. A eso vino Él, repitamos, para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido sanados del corazón? Pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos hemos sido libertados del cautivo?
vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y último, el hombre sin Cristo está muerto. Muerto. Así camine, así desayune, almuerzo y cene, está muerto. Está muerto. Está hablando espiritualmente. El hombre sin Cristo está muerto para Dios. Las siguientes escrituras son muy claras en este aspecto. Colosenses 2:13. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Y cuando estabais muertos, esa versión, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, ese texto quiero que le pongan atención. Estamos muertos en pecados, porque el hombre en pecado está muerto para Dios. Sí, lamentablemente el hombre en pecado está muerto para Dios. Y Pablo le está hablando a los hermanos de Colosas. Le está diciendo que cuando pecaban estaban muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne, y os dio vida juntamente con él. O sea que nos dio vida y nos dio una ñapita. Aparte de eso, perdonándonos todos nuestros pecados. Eso es lo que hace la obra de Cristo. Nos perdona nuestros pecados y nos hace santos para él. Hermanos, qué privilegio tan grande tenemos en Cristo Jesús. Qué privilegio tan grande tenemos en el Evangelio. Por eso el Evangelio no hay que guardarlo en cuatro paredes. El Evangelio hay que anunciarlo al mundo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, en la parábola del hijo pródigo, que encontramos en Lucas 15, 24, 32, la condición del hombre, de ese hijo, cuando se fue de la casa paterna, murió para el padre. Y cuando regresó, revivió. Leamos. Porque este era mi hijo muerto, ¿qué? ¿Y por qué se murió el hijo pródigo? Se fue de la casa. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y se había perdido y ha sido hallado. Esta es la condición del hombre sin Cristo, muerto. Yo quisiera preguntarle a ustedes esta mañana, hermanos y amigos, ¿cómo ven ustedes la condición del hombre sin Cristo? ¿Me va a repetir cuál es la condición? ¿Estaba qué? Primero, ¿estaba qué? Voy a recordarles. Estaba perdido, estaba ciego, estaba esclavo y estaba muerto. Esa es la triste realidad del hombre sin Cristo. Esta mañana, hermanos y amigos, en este recinto tan sencillo donde estamos, tenemos que decirle en especial a los amigos, no siga así como va. Yo aquí en mis notas tengo dos opciones que el hombre puede escoger. Seguir así como está, muerto, ciego, esclavo, perdido. Y le voy a decir con toda franqueza, y su destino va a ser el infierno. Pero si usted quiere cambiar de ruta, de dirección, esta mañana le presentamos al verdadero libertador,
que no es Santo Tomás de Aquino, ni San Esperito, ni San Esculapio, el único libertador de la raza humana que vino a libertarnos. ¿Cómo se llama, iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.